Sí querríamos señalar es que, claro, nosotros hacemos un monitoreo de varios medios de comunicación y ahí vamos viendo el espacio, el tono que cada medio dedica a cada uno de los candidatos. Y ahí sí que hemos encontrado en la mayoría de los grandes medios del país una clara tendencia en favor de uno de los candidatos, desde luego. ¿Eso distorsiona? ¿Qué es lo que miran ahí? Lo señalamos, desde luego, un proceso electoral, y esto hay que tenerlo muy claro, no es solo un elemento, es decir, la tendencia es que cuando hay algún elemento que no está tan bien como otros elementos, esto anula el proceso en su conjunto o lo desvaloriza. No es así, sencillamente nosotros lo que hacemos es evaluar todos y cada uno de los elementos que configuran un proceso electoral: libertad de campaña, medios de comunicación, y en este sentido en cada una de las áreas pues hay mejor calificación o peor calificación. Quizá la del acceso equitativo a los medios no sea de las mejores en nuestra evaluación, pero sin embargo sí que hay que señalar que todos los medios han informado de todos los partidos, lo cual introduce un elemento pluralista. Y un elemento muy positivo también es la existencia de debates abiertos entre los diferentes candidatos, que al fin y al cabo pues son los que le presentan directamente al ciudadano la confrontación de programas y de estilos. Y en este sentido hemos visto en las campañas municipales y legislativas mucha riqueza de debates en los medios salvadoreños, lo cual es claramente muy positivo. En este tema de las encuestas, ¿qué evaluación hacen? Ahora se habla de manipulación, de haber hecho una guerra con las encuestas, y me pareciera que estamos cerca de llegar a descalificar todo tipo de mediciones, algo que creo no es conveniente porque se van a tener que seguir utilizando, porque siempre es necesario medir la preferencia electoral o el pensamiento del votante. Bueno, la legislación electoral salvadoreña es clara en ese punto. Hay una fecha en la cual se puede dejar de emitir encuestas, unos días antes de cada elección, y eso ha sido en términos generales respetado, con alguna excepción, pero digamos no de mayor importancia. Y lo que hay que tener muy claro es que la encuesta que vale es el conteo, ¿verdad? El conteo y la integración de los resultados a nivel nacional o en cada municipio en función de la elección de que se trate. Las encuestas siempre son polémicas, ¿verdad? Y lo que es deseable es que sean encuestas de calidad. Y también una cosa que es muy razonable es que las encuestas, aunque sean hechas por entidades privadas, deben de poder ser auditadas. Eso debería estar también en la parte de legislación de medios o de... la legislación de partidos políticos en la ley electoral, sencillamente. Cuando se hable de las campañas electorales, pues sí que se puede, y existe en algunos países, existe la obligación de que las encuestas que se publican, porque tienen impacto sobre la población, pues sean auditables. Vamos a ver, el problema con las encuestas es que si una encuesta no está bien hecha, sencillamente deja de ser una encuesta y se convierte en propaganda, ¿verdad? En propaganda que no parece propaganda. Y ese, desde luego, es a veces un problema, pero claro, las encuestas forman parte fundamental de las elecciones modernas y las campañas modernas, y naturalmente están cubiertas por la libertad de expresión, por la libertad de investigación, y son un instrumento fundamental. Cuanto mejor es mejor. Hablemos un poco del efecto también de las campañas sucias. Ustedes mismos dijeron esto de los grupos armados, pareciera es parte también de elementos que van en busca de cierto efecto electoral. También, por otro lado, el hablar de fraude como una posibilidad es parte de esto. Para que las campañas electorales sean, en ese sentido, más transparentes, ¿qué es? ¿Es esta legislación la que ustedes piden? ¿Con esto se solucionaría? ¿Es algo que debe verificar el Tribunal Supremo Electoral? ¿O por qué es que tenemos en el país todavía estos problemas? Yo creo que más que una cuestión de legislación, el caso de estas dos tendencias contrapuestas que se han dado durante la campaña y que nosotros hemos querido poner en su contexto, tienen más que ver con la cultura política. Yo no diría de los ciudadanos en este caso, sino quizá de los propios partidos, de las propias estructuras partidarias. Evidentemente dejarán de ser utilizadas cuando se compruebe, o los partidos compruebe, que no les producen ningún rédito político, porque evidentemente las campañas electorales están amparadas por una enorme libertad de expresión y de contenidos. Pues digamos que una campaña electoral
es un ámbito abierto para la confrontación entre argumentos, la confrontación dialéctica entre partidos. Por tanto, cualquier introducción de limitaciones es muy complicada y muy delicada. Lo que sí es cierto es que también los partidos se definen o se retratan por el tipo, y los candidatos por el tipo de argumentos a los que más recurren. Y ahí están las urnas para que los ciudadanos decidan si son sensibles a este tipo de campañas un poco groseras en cuanto a su contenido, o si sencillamente exigen algún tipo de mayor precisión. Pero cuando intervienen instituciones del Estado, en este caso la Fuerza Armada o el presidente mismo de la República, sobre uno de estos temas, como el caso de los grupos armados, ¿qué es lo que observan ustedes? Bueno, respecto al tema de los grupos armados, nosotros hemos señalado claramente, y así consta en el informe, que no hemos recibido ningún tipo de información que sólidamente respalde esa información, del mismo modo que hemos dicho en el caso del FMLN, que las alegaciones de posible fraude reiteradas pues tenían una base muy frágil para poder ser sustentables. Y en ese sentido, ni remover fantasmas ni crear fantasmas hacia el futuro es algo que desde luego ayude a la credibilidad del sistema político por parte de los ciudadanos, pero insisto, para eso están las urnas, y nosotros sencillamente lo que hacemos es intentar poner las cosas en su contexto y dar una foto lo más adecuada a la realidad. Falta un proceso electoral todavía. ¿Qué esperan ustedes de este informe? ¿Hacia dónde va a ir? ¿O cuáles deberían ser las reacciones esperadas por ustedes sobre todo esto que han observado? Bueno, el informe, en la medida de lo posible, nos gustaría que fuera una ayuda o una contribución, una modesta contribución, sobre todo a los actores políticos y también al Tribunal Supremo Electoral en los ámbitos que están que caen bajo su responsabilidad, para que comiencen o para que se continúen o se dinamicen ciertas reformas que son muy importantes. Por ejemplo, la del voto residencial. Uno de los problemas que a nosotros nos llama más la atención es los enormes espacios que tienen que recorrer en muchos casos los votantes para acudir a votar a unos centros que además están masificados. Y esa propia masificación de los centros facilita o promueve que se desarrollen muchas actividades de tipo político en el entorno inmediato de los centros de votación, y muchas veces incluso en el interior de los centros de votación, porque hay mucha gente, porque llegan los candidatos con sus comitivas, porque se reúnen muchas personas del mismo partido, y desde luego nos parece que sí que es importante y constituye una buena práctica internacional el hecho de que el ámbito del centro de votación y de la Junta Receptora de Votos sea lo más neutro para quitar la presión al votante y para permitirle votar en conciencia y en libertad. El presidente del tribunal ha reaccionado ya al informe diciendo que mucho de esto es de largo plazo, que quizás no habría mucho que hacer para el proceso electoral presidencial. ¿Qué opinan de esto, o qué sí se puede hacer todavía, o qué deberíamos dejar para un proceso más amplio y de largo plazo? Hombre, es complicado introducir cambios de tipo legislativo cuando un proceso está en curso, porque cuando ha empezado el partido no se cambian las reglas del juego, ¿verdad? Ese es un principio básico. Pero sí que hay elementos o cosas mejorables de aquí a las presidenciales. A nosotros nos parece que la publicación de los resultados provisionales tiene que ser más rápida. De hecho, las expectativas, si había sido así anunciado por el propio magistrado presidente Araujo, los resultados se esperaban que estuvieran disponibles en 2-3 horas después del cierre de los centros de votación, y así no ha ocurrido. Los 3 simulacros que se realizaron, y nosotros observamos los 2 segundos, porque los 2 últimos